Bueno, buenas tardes para los que estén en Centroamérica, buenas noches para los que estamos más al sur del continente. Muchas gracias a todos y a todas. Vamos a dar inicio a nuestra actividad. Nada más les aviso que vamos a empezar a grabar. Bueno, en nombre de la Asociación Costarricense en Filosofía y Derecho y Filosofía Práctica, le agradecemos primero a María Serrana Delgado por aceptar la invitación a este segundo encuentro en Filosofía y Derecho y Filosofía Práctica. Nos alegra mucho empezar a unificar aún más lazos con la comunidad académica uruguaya. El día de hoy, María Serrana Delgado nos va a hablar sobre el punto de vista de la teoría del derecho, con especial referencia a la obra de Hart. Ella es profesora adjunta de Filosofía y Teoría General del Derecho en la Universidad de la República en Uruguay. El que va a moderar la actividad es Alejandro Guevara. Y ella va a, bueno, María, tenés 30 minutos para la exposición. Después de eso, queremos pasar a una dinámica de preguntas y repreguntas. La idea es intentar generar un mayor diálogo. No me presenté, mi nombre es Carolina Juárez, yo soy la presidenta de la asociación y estamos muy felices de tenerlos a todos y a todas acá. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina. La verdad que para mí también es un privilegio poder estar compartiendo este espacio con ustedes, con los costarricenses. La verdad que guardo un cariño bastante especial por el pueblo de Costa Rica. Tuve la oportunidad de visitarlos en el 2011. Estuve visitando la facultad también, pero como una visita más turística. Me acuerdo que fuimos a buscar con mi esposo, que también es docente de esta materia, a don Enrique Pedro Aba, a tener un encuentro con él, que bueno, no nos pudimos encontrar, pero la verdad es que nos generó una gran impresión el pueblo costarricense. Nos parece que es un pueblo que tiene muchas cosas en común con el pueblo uruguayo. Para empezar, el amor por el fútbol, el Saprissa, el alajuelense. Nosotros pudimos conversar con muchos de ustedes allá, y bueno, y veíamos muchas cosas en común. Así que la verdad es que guardo mucho cariño por Costa Rica y espero algún día volver a visitarla. En realidad, el objetivo de la exposición de hoy es hacer una síntesis de mi tesis de maestría en filosofía contemporánea, que refirió justamente a la teoría de Hart, a la teoría práctica de las reglas, y el título particularmente de la ponencia básicamente tiene que ver con la idea del punto de vista en la teoría del derecho, que es una cuestión que quizás, bueno, ahora más últimamente se ha reflexionado un poco más sobre eso, pero que no es un tema quizás tan común o tan tratado. Y en Hart, especialmente, la idea del punto de vista en la teoría del derecho cobra bastante relevancia, porque como dice un autor estadounidense, que es Brian Biggs, hay en la idea del punto de vista interno de Hart como una especie de giro copernicano en la filosofía del derecho contemporánea. Hart, digámoslo así, cuando en 1961 escribe el concepto de derecho, lo que trata básicamente de hacer es, dentro de la corriente positivista de Austin, de Bentham, poder diferenciarse específicamente de las teorías imperativistas del derecho. O sea, de aquellas teorías que consideraban a las amenazas de aplicación de sanciones, o a la idea de hábito social obediencia, particularmente la tesis de Austin, que él se encarga de discutir bastante con la tesis de Austin, que Austin, póstumamente, digámoslo así, la obra de Austin había sido, empezó a ser muy relevante, y cuando Hart escribe, digamos, la teoría de Austin es la teoría dominante en la Inglaterra de mitad del siglo XX. Y él justamente se encarga de hacer, si bien continúa en esa línea positivista, en el concepto de derecho, que fue una obra inicialmente pensada para una suerte de apuntes de clase de estudiantes, en realidad cobró una relevancia mucho mayor. Y lo que él hace, en el prefacio, como lo explica, es tratar de hacer una tesis de sociología descriptiva, y poder dar cuenta, o sea, en lo que podríamos decir que es el núcleo central de la tesis positivista del derecho, la idea de que el derecho depende de fuentes sociales o de hechos puestos, o sea, de ahí la tesis de positum, ¿no? O sea, la tesis de las fuentes sociales del derecho, como quizás hoy la tesis sobreviviente del positivismo jurídico,
la tesis mínima, digamos así, sobreviviente del positivismo jurídico. Y lo que Hart intenta ahí es considerar, como ya todos saben, que lo central para poder explicar el derecho no es la idea de órdenes respaldadas por amenazas, no es la idea de un hábito de obediencia del soberano al súbdito, sino que la clave, digámoslo así, del derecho, para poder explicar el derecho, está en la idea de reglas. Y básicamente, digámoslo así, eso que ya es una gran novedad en Hart, en poner el énfasis o el acento en la idea de reglas, adquiere todavía una connotación más especial o una dimensión más especial cuando él habla de la idea del aspecto interno de las reglas. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer en la exposición de hoy es, en primer lugar, presentar su teoría de las reglas, que es una teoría práctica de las reglas. ¿Por qué es una teoría práctica de las reglas? Bueno, porque como él lo explica en los primeros capítulos del concepto de derecho, las reglas jurídicas derivan de reglas sociales que a su vez derivan de prácticas sociales, ¿no? Entonces, la tesis central de Hart va a ser distinguirse de la teoría imperativista de Austin, distinguir la idea de que el derecho no depende de hábitos del súbdito de obediencia al soberano, esa idea de que en realidad el derecho puede ser una especie de asaltante a gran escala y que lo que importa es que los súbditos tengan el hábito de obedecer al soberano, porque Hart lo primero que va a plantear es que la idea de hábito no tiene poder explicativo, por ejemplo, explicar cómo cuando, no sé, Rex segundo sucede Rex primero, hay una continuidad en esa obediencia de esos súbditos, cuando en realidad, evidentemente, no hay todavía ningún hábito de obedecer a Rex segundo por la sencilla y obvia razón de que Rex segundo acaba de asumir. Entonces, la continuidad del derecho, dice Hart, es mucho mejor explicada en términos de reglas que de hábitos, ¿no? O sea, no podemos explicar con la noción de hábito esa cuestión de la continuidad del derecho y de la sistematicidad, si se quiere, del derecho. Entonces, lo primero que, de alguna manera, Hart va a hacer es distinguir las reglas de los hábitos. Entonces, si bien, dice Hart, las reglas comparten con los hábitos un aspecto externo. ¿Cuál es ese aspecto? Bueno, yo puedo tener el hábito acá en Uruguay, tomamos mate, y ahora, bueno, con el COVID, con todo esto del COVID no se puede compartir, obviamente, el mate, pero tenemos el hábito de tomar mate. Pero es un hábito social, ¿no? Como, yo que sé, no sé, en la Inglaterra que escribió Hart estaba el hábito de tomar el té a las 5 de la tarde, o de ir al cine los sábados, no sé. Bueno, todos esos son hábitos que son tales en virtud de que hay una convergencia de conducta, o sea, una conducta regular y repetida en el tiempo que se mantiene, y que significa justamente un hábito, ¿está? Pero si alguien, por ejemplo, no sé, incumple un hábito, o tiene, puede ser hasta un hábito, no sé, ya un hábito social, un hábito individual, por ejemplo, de peinarse de determinada manera, o de usar determinado color. Si alguien incumple con un hábito social, por ejemplo, no lleva el mate, o no va al cine un sábado, ¿está? En realidad, ese apartamiento de esa convergencia de conducta, esa conducta repetida en el tiempo, no va a significar ninguna crítica, ningún reproche del grupo a ese apartamiento, a esa desviación de ese hábito, porque el hábito, dice Hart, justamente se diferencia de la regla, primero porque su apartamiento no da origen a una crítica, y en segundo lugar, porque obviamente al no haber una crítica por el apartamiento de ese hábito, tampoco esa crítica se pueda ver como justificada. O sea, más allá de que algún estudiante, no sé, si yo tengo en épocas normales, digamos, el hábito de llevar el mate a clase, y bueno, y lo convido a algún amigo, bueno, el amigo capaz que no le gusta que yo algún día no lleve mate, pero no puede reprocharme, digamos así, que no llevo mate. En cambio, si yo, por ejemplo, voy a un supermercado y no hago cola para el supermercado, o, por ejemplo, en estos momentos, si no llevo tapaboca al supermercado, voy a generar un reproche del grupo que entiende que hay una regla social que está instalada, hacer cola, acá le decimos hacer cola, es hacer fila, ¿no? Para, por ejemplo, para pagar, o para pedir algún producto en algún lugar del supermercado, respetar el orden. A eso le decimos acá hacer cola. No sé si allá se usa la misma expresión o no, pero bueno, o usar tapabocas, ¿no? Mascarillas. Si yo no hago eso, que ya es una regla social,
el apartarme de eso va a ser objeto de crítica. O sea, voy a recibir una crítica del grupo por apartarme de eso, y a su vez además, esa crítica se va a entender por el resto del componente, por el resto de los participantes del grupo, se va a entender como una crítica justificada. Entonces, los hábitos se separan de las reglas en la teoría de práctica de las reglas de Hart, primero porque tienen esa dimensión crítica, porque esa crítica se ve justificada, y porque tienen, y acá empieza quizás a verse un aspecto que yo quiero destacar en el día de hoy, el aspecto interno de las reglas, ¿no? O sea, la idea, digámoslo así, de que los participantes o los aceptantes de esa práctica adoptan lo que Hart denomina un punto de vista interno. O sea, la idea de que tienen que apegarse a esa conducta y que tienen, digámoslo así, en los términos del propio Hart, una razón para la acción, ¿no? O sea, Hart pone el ejemplo que es bastante conocido del semáforo, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, un semáforo en rojo, y por ejemplo allá en Costa Rica hay muchos semáforos complejos y hay carriles, varios carriles. Nosotros cuando manejábamos por San José de Costa Rica no es tan común y nos llevamos varios bocinazos porque no íbamos por el carril correcto para el carril de giro. Acá no hay no hay en las autopistas muchos carriles de giro, y obviamente recibíamos los bocinazos porque claro, trancábamos el tránsito, pero digo, esa idea, por ejemplo, si yo estoy en un semáforo y veo una luz en rojo, dice, yo puedo optar o puedo situarme en la perspectiva de un observador externo que detecta regularidades de comportamiento. Entonces dice, bueno, cuando el semáforo está en verde, los autos pasan tranquilamente; cuando el semáforo está en amarillo, los autos pasan o más rápido, o para evitar después, cuando aparezca la luz roja, que los autos se detienen en la luz roja, ¿no? Dice, un observador estrictamente externo, que esté desde fuera, digamos, de la interna de la práctica, lo que verá, digámoslo así, es una predicción de que la luz roja significará que el auto se va a detener, y en términos de predicciones. Dice, pero si yo le pregunto, dice Hart, al conductor, ¿por qué para en un semáforo en rojo? Hart lo que nos dice es que, bueno, es que esa persona va a ver que hay una razón para detenerse, o sea, una razón para la acción, que esto, como ustedes saben también, es bastante explotado después esta tesis de la razón para la acción en la teoría de Joseph Ras. Ve una razón, es ese aspecto interno que Hart no desarrolla demasiado, pero que dice que se basa básicamente en dos conceptos: el concepto de una actitud crítica y reflexiva. O sea, ¿por qué es una actitud crítica y reflexiva que tienen los participantes de la práctica? Porque en primer lugar, hay un componente cognitivo en esa actitud crítica y reflexiva con respecto a la regla, reflexivo, cognitivo, en el sentido de que pueden detectar el patrón de conducta, o sea, pueden detectar que hay que parar en el semáforo en rojo, y a su vez, en la dimensión crítica, de esa crítica autorreflexiva, del aspecto interno de las reglas, los participantes consideran, tienen una actitud volitiva de que tienen que plegarse a lo que dispone la regla, o sea, que deben, digamos, usar tapabocas, deben detenerse, o mascarillas, deben detenerse cuando hay un semáforo en rojo, o deben hacer fila en el supermercado. Entonces Hart trata de poder explicar el derecho en esta idea de punto de vista interno, porque para él, como lo expresa en el capítulo 5 del concepto de derecho, que es quizás el capítulo central de su obra, cuando plantea la idea de reglas primarias y secundarias, pero también se detiene unas páginas en esta cuestión del punto de vista interno y el punto de vista externo, las teorías imperativistas del derecho de Austin, de Bentham, habían dado cuenta del derecho desde un punto de vista que él llama externo extremo. Entonces, si bien él va a plantear una cuestión, digamos, de que no se puede adoptar exactamente la actitud del participante o el punto de vista del participante, no es algo que se pueda adoptar esencialmente, lo que sí va a plantear es que tampoco es posible dar cuenta del derecho y del significado del derecho, sino al menos no tomamos en cuenta esta dimensión interna. O sea, si al menos no explicamos este aspecto interno de las reglas, o lo que también podríamos denominar la normatividad de las reglas, la idea de que las reglas imponen un deber, imponen una
una determinada acción o una determinada omisión, o prohíben determinadas conductas. Si no podemos, digámoslo así, dar cuenta de eso, entonces no podemos dar cuenta del derecho. O sea, tenemos que poder explicar, sin asumirla directamente, al menos sí, dice Hart, o plantea Hart, en tercera persona, debemos por lo menos poder dar cuenta de esta actitud de aceptación de los participantes. Entonces dice, la luz roja no va a ser simplemente una predicción de que los autos se van a detener, y no opera así, y si yo lo explico así simplemente como una predicción de que los autos se van a detener, me pierdo toda una cuestión de dimensión del significado de las reglas, que es central, esa idea de significado de las reglas, para poder entender cómo funciona el derecho, ¿tá? Porque en todo sistema jurídico, digámoslo así, hay un grupo de aceptantes, o de participantes al menos, esto puede ser más o menos, que tienen la convicción de que las reglas son obligatorias, de que se tienen que apegar a ellas, o sin llegar a un grado, digámoslo así, de convicción total, por lo menos por razones de tipo prudenciales, se apegan a las reglas, o consideran que tienen que apegarse a las reglas, aun cuando quizás no estén de acuerdo con ellas. Pero sí experimentan una razón para la acción en la propia idea de regla. Y entonces Hart, dice el profesor de Derecho estadounidense Scott Shapiro, presenta lo que él sería una solución para lo que era la tesis, digámoslo así, o el problema que se le enfrentaba a Austin de la paradoja de la autoridad. ¿Tá? ¿Cuál era esta idea de la paradoja de la autoridad? Bueno, ¿qué son primero, si las normas o la autoridad? ¿Tá? Porque, por ejemplo, Rex primero tenía autoridad, pero ¿cómo podíamos explicar esta autoridad? Porque para su vez, en la concepción de Austin, tener autoridad significa que hay reglas que dan esa autoridad, pero a su vez nadie puede impartir reglas si no tiene a su vez autoridad. Entonces había como un círculo ahí vicioso que Hart intenta cortar con su teoría práctica de las reglas, o con su teoría de las reglas como prácticas sociales, porque él lo que va a decir es que son los individuos participando en prácticas sociales, ¿tá? Los que generan las reglas, participando de esas prácticas sociales, y a su vez entonces son esas reglas las que después dotan de autoridad a las autoridades. Entonces, primero son las reglas, y después las autoridades. Hart trata un poco de solucionar esa paradoja de la autoridad, pero lo que han señalado muchos, y Rast también, incluso como discípulo de Hart, es que esta idea, digámoslo así, de aspecto interno de las reglas de Hart se queda como a medio camino, en una cuestión medio inestable, digámoslo así si se quiere, porque no permite, digamos, explicar adecuadamente cómo es posible que las prácticas sociales se conviertan en reglas. O sea, básicamente la objeción de Shapiro, por ejemplo, es decir, bueno, ¿cómo podemos explicar que de la costumbre o de la práctica de ir sin sombrero a la iglesia, mágicamente nos encontremos frente a la obligación de quitarse el sombrero en la iglesia, ¿no? Hart estaba bastante preocupado por explicar la normatividad del derecho y necesitaba, digamos, una respuesta fundamentada obviamente en hechos sociales, porque para eso era, digamos, defender el corazón, digámoslo así, de su tesis positivista, y lo explicó, o lo intentó explicar, de su teoría práctica de las reglas, una de las reglas, digamos, o la regla, o las reglas, si se quiere, que más atención concitan, es esta idea de la regla de reconocimiento. Como ustedes saben, Hart postula la idea que la propia validez del derecho, o la propia cuestión central del derecho, está en la regla de reconocimiento. Pero cuando habla de la regla de reconocimiento, que es aquella regla maestra, si se quiere, que identifica todas las demás reglas del sistema, que da validez al sistema en su conjunto, la regla de reconocimiento participa también, como las demás reglas, de un carácter de práctica social. ¿Tá? Es una práctica social de los operadores jurídicos, pero él dice que es, y lo define así en el capítulo 6, algo así como una práctica normalmente concordante de los operadores jurídicos en reconocer ciertos criterios como identificadores del derecho
válido en una determinada comunidad jurídica. Y hay la regla de reconocimiento, obviamente, como regla que es, forma parte de esta teoría práctica de las reglas, ¿no? Lo que Scott Shapiro dice, parafraseando a otro autor, es que la teoría práctica de las reglas de Hart incurriría en lo que él denomina un error categorial, ¿no? Porque une, digámoslo así, dos categorías que ontológicamente son distintas. Las reglas son entidades abstractas, que no tienen unas coordenadas espacio-temporales, digámoslo así, son como los números, ¿tá? Son entidades abstractas, y las prácticas sociales son hechos empíricos, ¿tá? Que sí tienen coordenadas espacio-temporales. Entonces, para Shapiro, Hart incurre en lo que él denomina un error categorial al confundir las prácticas de la regla, porque evidentemente para que una regla cambie, si una regla está sentada en una práctica, esa regla necesita que cambie primero la práctica, ¿no? Y para que cambie la práctica, en definitiva, ese cambio, si nosotros explicamos las reglas como prácticas sociales, ese cambio en esa práctica se va a dar, obviamente, contraviniendo la regla que está hasta ese momento, ¿no? Entonces ahí hay lo que es planteado, lo que yo planteo como una circularidad de la propia tesis de la regla de reconocimiento hartiana, porque a lo que es una regla, digamos, sirve como para juzgar conductas, y justamente sirven para juzgar prácticas, ¿no? O sea, esa es la cuestión central, que las reglas desempeñan, las reglas nos permiten juzgar nuestras prácticas, entonces yo puedo decir si determinada práctica está o no está de acuerdo a la regla, pero en la medida en que identifico totalmente, como lo hace Hart, las reglas con prácticas sociales, voy a tener el problema de explicar cómo, si las prácticas se identifican con las reglas, o si las reglas se identifican con prácticas sociales, cómo se puede dar normativamente esos cambios, ¿no? Y entonces, en realidad, Shapiro va a decir que, bueno, que esa cuestión de resolver la paradoja de la autoridad de Austin depende de que la tesis de la teoría práctica de las reglas de Hart sea exitosa. Él opina que no es exitosa porque justamente hay como lo que acabo de decir, un error categorial y una falta de normatividad, si se quiere, en esa idea de las prácticas y las reglas. Y ya nos va a decir que, bueno, que las prácticas y las reglas no son coextensivas, porque tenemos prácticas, él pone algunos ejemplos que son más estadounidenses que de Latinoamérica, él dice, tenemos práctica de ahorrar dinero, pero no hay una regla que me imponga a mí ahorrar dinero, o tengo la práctica social de, no sé, de cerrar los autos por la noche para que no sufrir un robo, un hurto, y sin embargo eso no hay una regla que yo tenga que hacer eso. Obviamente que hay también personas que siguen reglas y no están asentadas en una práctica social, por ejemplo, un vegetariano sigue la regla de no comer carne, y sin embargo no hay una práctica social generalizada de no comer carne. Está Avropoulos, que es otro autor, es un autor anglosajón, dice que en realidad, algo que también dijo Raz, que las reglas, en definitiva, las reglas pueden, las prácticas, en tanto reglas, pueden servirnos para mostrarnos la obligatoriedad, o pueden servirnos como resumen y síntesis, dice Stavropoulos, y también Raz, pero no son ellas mismas, las prácticas sociales, no son ellas mismas las constitutivas de la normatividad. Entonces, Raz, cuando intenta explicar este aspecto interno, trata de tomar esa idea de normatividad, de poder explicarla, pero no logra, digámoslo así, no logra separarse, porque para Hart no hay algo así como hechos morales, o sea, Hart como es un positivista que no cree en la existencia de hechos morales, lo que Hart dice es que hay un hecho que es descriptivo y que puede haber, los hechos se tienen que describir. Lo que él pretende justamente, como yo decía al principio, en su tesis de sociología descriptiva, lo que pretende es poder describir el derecho, y para esto él tiene que quedarse con la idea de los hechos sociales. Para Hart no existen los hechos morales. Yo, por ejemplo, puedo
constatar descriptivamente que la conducta, que por ejemplo, puedo constatar que la tortura es, causa dolor, y esa es una cuestión descriptiva de acercarme a la tortura causa dolor, es un análisis descriptivo, pero también puedo tener una aproximación normativa a esa cuestión de la tortura, y puedo decir, bueno, hay que abstenerse de torturar. Entonces, para Hart existe un único hecho, que es el hecho de la tortura, pero ese es un hecho, no hay dos hechos, no hay un hecho descriptivo y un hecho normativo, hay dos maneras de aproximarse a ese hecho. Y Hart lo que nos va a decir es que los participantes o los aceptantes tienen ese aspecto interno de sentirse comprometidos con la regla, pero que el teórico del derecho no tiene por qué aceptar esa idea de esos participantes, y que tiene que situarse necesariamente en la tercera persona. Eso es objeto de debate con Dworkin. Dworkin entiende que la posición que el teórico tiene que asumir es una posición en primera persona y no en tercera persona. Y lo que también se le critica a Hart es que, digamos, violaría el desafío de Hume, o la falacia, que es conocido como la falacia naturalista, de poder explicar cómo un debe se deriva de un es, ¿no? O sea, en este ejemplo que yo ponía hace unos minutos, cómo del hecho de que yo tenga que ir a la iglesia, que yo vaya habitualmente, como práctica a la iglesia sin sombrero, se siga la cuestión de que debo hacerlo. O sea, como en definitiva las obligaciones, porque cuando Hart acepta obviamente juicios normativos, los juicios jurídicos son juicios normativos, o sea, yo digo que A tiene la obligación de hacer B, ¿tá? Y entonces el derecho implica, tiene lo que algunos autores han llamado o han denominado una capacidad normativa, incide y me modifica la vida de las personas en atribuirles derechos y en atribuirles obligaciones. Yo me meto, digamos, con las libertades de los individuos, el derecho se mete con lo que los individuos tienen que hacer, con lo que no tienen que hacer, y la pregunta entonces es, ¿de dónde surgen esas obligaciones? Bueno, para Hart, las obligaciones surgen de las prácticas sociales. Y ahí donde yo creo que la teoría de Hart merece una crítica, porque se queda en ese punto inestable e intermedio, de dar cuenta del aspecto interno de las reglas, pero después de no poder dar cuenta cabalidad de eso, ¿no? De no poder explicarlo. Hart no creía obviamente en la objetividad moral, porque era un expresivista moral, o sea, las personas pueden tener deseos, pueden tener creencias, pero esos no son hechos. Para Hart la objetividad viene asociada a la idea de hechos, y entonces no hay algo así como hechos morales, y esas creencias y actitudes de los sujetos no pueden representar hechos, digámoslo así. Entonces, bueno, lo que yo creo que la mayor virtud, si se quiere, de Hart, o como en términos de Vicks, esa revolución copernicana que representó Hart en el pensamiento jurídico contemporáneo al hablar del punto de vista interno de las reglas, es a su vez también aquello que puede representar quizás el punto justamente más débil o más inestable de la teoría de Hart, porque quizás Hart no se animó, digámoslo así, a dar otros pasos para poder explicar esa tesis, digámoslo así, del punto de vista interno. Eso que él vio, él entendió que un teórico del derecho, un filósofo del derecho, no se podía quedar en la mera constatación de las regularidades externas de comportamiento, que para poder explicar adecuadamente el derecho hay que dar cuenta del punto de vista del participante o del aceptante, pero que ese punto de vista del aceptante o del participante no se tiene obviamente necesariamente que asumir por el teórico del derecho, y ahí está quizás la cuestión más compleja en Hart, que después los discípulos de Hart mismo se han encargado precisamente también de criticar, ¿no? Y bueno, dado que se ha cumplido mi tiempo, porque arrancamos y 5 y son y 35,
yo dejo por acá y espero bueno, que esto pueda suscitar algunos comentarios o debates enriquecedores que sin duda se harán. Y para mí también como uruguaya, digámoslo así, acá no somos muchos, es muy alentador poder escuchar también a otros colegas o interesados en estos temas. Bueno, aplausos, muchas gracias, sin duda muy interesante. Olvidé indicar al inicio las reglas para después de que la profesora nos expusiera. Entonces, si alguno o alguna quiere comentar o usa la opción de levantar la manita por el chat, o digo, por el chat, o me escriben, o si les dificulta, activan la cámara y levantan la mano, y yo también voy a estar viendo. Por el momento tengo 2 personas, Alejandro Guevara y después Ricardo Iván López. Entonces, Ale, si vos querés comentar algo. Bien. Sí, no, gracias, María. En general, yo no tengo mucho que cuestionarte propiamente, pero para intentar conocer más de tus ideas, voy a articular un comentario que espero sea de alguna forma un poco provocador. Entonces no sé si es exactamente una discrepancia con vos, pero sí es una discrepancia con buena parte de la teoría del derecho analítica contemporánea. Creo que en relación con el aporte clave de Hart frente a con respecto a la naturaleza de la normatividad jurídica, se ha entendido por los que han venido luego 2 versiones, o sea, se le han dado 2 versiones. Una versión que yo podría llamar la versión fuerte y una versión que puedo llamar la versión débil de lo que el aporte significa para la metateoría del derecho. La versión fuerte está articulada además con al menos 3 ideas claves, que es que la teoría del derecho es una forma de metafísica analítica dedicada a localizar las condiciones necesarias y suficientes en todo mundo de lo que el derecho es, una concepción hermenéutica fuerte, en acuerdo con la cual para entender lo que el derecho es necesaria y suficientemente hemos de asumir lo que los practicantes entienden que ese derecho es, y una concepción deflacionista de lo que son las otras formas de ciencias del comportamiento en especial, que esto lo han señalado mucho los críticos, ¿verdad? A Hart, que es que, bueno, o algunos críticos, que es que Hart la única ciencia del comportamiento que entendía que existía eran más o menos behavioristas, ¿verdad? Sobre justamente articular, ordenar los patrones de comportamientos visibles de las personas. No se podía hacer mucho más de eso. Entonces, claro, como falta todo un montón de cosas, dice Hart, no, aquí hay que asumir el punto de vista como teórico. Entonces, la versión fuerte del aporte de Hart entiende que esto es todo lo que puede hacer la teoría del derecho. O sea, la teoría del derecho tiene que ser una metafísica analítica, fuertemente hermenéutica. De hecho, en el paper de la profesora Serrano, ella argumenta en contra de Hart, señalando cómo incumple su propio constraint hermenéutico. Y no puede recibir aportes, obviamente, de las ciencias del comportamiento, porque, bueno, si es puro behaviorismo, evidentemente no tiene nada que decir. Pero yo creo que la versión débil justamente se opone a estos 3 puntos, ¿verdad? La versión débil señala, no, la teoría del derecho puede hacer una ontología de lo que el derecho es, pero no una metafísica analítica.
necesariamente, o sea, puede describir, dar diversos panoramas sobre lo que el derecho es, cómo funciona y por qué es como es, pero no necesariamente cuál es la naturaleza del derecho en todo mundo posible. Y simultáneamente, en la versión débil, que en realidad no la defiende casi nadie, pero por ahí alguien sí, considera que, se ha dado cuenta que las ciencias del comportamiento humano hoy en día han rebasado enormemente el pequeño marco que Hart veía en su tiempo, ¿verdad? Y que si las ciencias del comportamiento fueran lo que Hart entendía, no podríamos tener etología hoy en día, ¿verdad? Explicación sobre el comportamiento humano, que normalmente asume que los animales tienen mecanismos mentales, un montón de animales, ¿verdad? Todo este tipo de cosas no se podrían explicar. Seguiríamos con Skinner, pero eso no, ya nadie lo defiende. No podríamos entender la psicología evolutiva y otro montón de cosas que hoy en día las ciencias nos han aportado y que justamente podrían brindarnos caminos fértiles para entender muchos de los problemas conceptuales, si no son entendidos como problemas metafísicos, en los cuales están envueltas la teoría del derecho, por ejemplo, cómo se pasa de hábitos a normas, ¿verdad? En la construcción real de esa forma de comportamiento. Eso sí, la versión débil, entiendo yo, del aporte de Hart, nota justamente que en efecto Hart distinguió algo clave, que es que la normatividad es una forma de comportamiento particular de los humanos. Es una forma de comportamiento particular en los humanos. No son hábitos, no es meramente estar intimidado por una amenaza, ¿verdad? Es una forma particular de comportamiento. Creo que en ese sentido, bueno, a mí me parece mucho más interesante la segunda concepción metateórica. Y en ese sentido tiendo a ver que hay algún tipo de incompatibilidad con el tipo de teorización asumido, que tal vez no lo desarrollaste mucho, pero en el trabajo tal vez estaba un poco más desarrollado en esa dirección, tal vez de la metateoría analítica del derecho, ¿verdad? Bueno, ese era mi comentario, haciendo un esfuerzo por qué sé yo, ponerme no sé cuál sería una expresión, pero sometiéndome a la crítica, a ver, porque no sé qué va a suceder a continuación, pero bueno, quiero escuchar qué opinan. Si quieres responder, ya damos espacio a las otras dos personas que han levantado la manita. Yo creo que es esto que acaba de exponer Alejandro, digámoslo así, de una teoría exclusivamente del comportamiento social en términos capaz que poco contemporáneos que hace Hart. Yo creo que sí, Hart en realidad, por ejemplo, podría haber desarrollado un poquito más una teoría de la acción, y quizás en Causation in the Law, una obra que escribió junto con el profesor Tonio Noré, Hart se mete un poquito más en la idea de la acción humana, pero él justamente hace una cuestión bastante, digamos, reduccionista de lo que puede ser la acción humana, y distingue ahí causas de razones. Para él, un poco, digámoslo así, tomando las ideas sociales de Peter Winch, él en realidad entiende que hay que distinguir las causas y de las razones, porque las causas son distinguibles de los efectos, en cambio las acciones de las razones no lo son. Entonces, bueno, hay ahí un problema que justamente un filósofo del derecho analítico del lenguaje, que es Donald Davidson, un profesor estadounidense que falleció ya hace unos años, cuestiona y un poco entra en discusión con esta teoría de la filosofía de la acción de Hart. Pero igual, más allá de que uno diga, bueno, me parece, ¿no? En los términos en lo que lo planteaba Alejandro, las herramientas teóricas con las cuales
Hart trabaja en términos de teoría de la acción, de teoría social, no puede explicar un montón de cosas que hoy se explican. Creo que igual el problema central, capaz que pasa por otro lado, por lo pronto en lo que a mí me interesaba exponer, que es, bueno, o sea, la dimensión normativa de eso, o sea, cómo, no sé si se quiere una cuestión, si se quiere, cientista social o antropológica o sociológica de por qué una regla se desarrolla, y creo que tampoco esa era la idea de Hart, más allá de que tomas cosas de Peter Winch. Hay una anécdota ahí de que se pensaba que esta idea del punto de vista interno y de esta cuestión social, de conducta social, Hart la había tomado de Max Weber. John Finnis, explica que un día en la casa de Hart vio que la obra de Max Weber estaba muy subrayada, entonces dice que Finnis le dijo, esto está explicado en la biografía de él, ¿no? En La pesadilla y el noble sueño, de Nicola Lacey, y lo que ahí nos cuenta Finnis es que, o sea, Nicola Lacey, en palabras de Finnis, digamos, es que Finnis le dijo que no, que lo había sacado, Hart le dijo que no, que lo había sacado de Peter Winch. Pero lo que voy es, más allá de esa deficitaria explicación, que coincido con Alejandro, que es deficitaria obviamente por la época, pero además por el enfoque que hace Hart, la cuestión capaz que pasa por otro lado, ¿no? Él lo que trata es decir, bueno, trata de explicar el derecho en términos de deberes y obligaciones. O sea, para él, y él hace digamos, como decía Alejandro, como sugería Alejandro, una explicación oficiaria, cuando, por ejemplo, pone el ejemplo del ladrón, de que si voy y amenazo a alguien, y la persona, soy un ladrón, amenazo a otra persona, y la persona se ve obligado a darme la billetera, o su cartera, o su dinero, y eso es una cosa, y otra cosa es que tenga la obligación de darlo producto, por ejemplo, de una regla. Eso es lo que distingue, en un ejemplo que también es puesto por Kelsen, digámoslo así, un ladrón del Estado, o de, por ejemplo, un inspector de Hacienda, o es algo que lo distingue. Pero digo, más allá de esa deficitaria cuestión de tener una obligación y verse obligado, la pregunta es, bueno, que capaz que creo yo, que Hart no responde, es cómo es posible que las personas tengan obligaciones en definitiva, o qué hace que una persona tenga una obligación en términos normativos, o cómo es esa justificación normativa de que las personas tengamos derechos y tengamos obligaciones. Esa es un poco la idea. Pero me parece que está bueno hacer referencia a que hay como un déficit explicativo de esas cuestiones de Hart. No sé si Alejandro iba en esa línea lo que vos querías señalar o no. Bueno, gracias. Sigue Ricardo Iván López. Buenas noches, un saludo acá desde Ecuador. Muchas gracias a la asociación y especialmente al exponente. Bueno, la asociación nos tiene acostumbrado a ponentes de lujo. Quiero hacer más que todo una pregunta curiosa. Algo usted habló sobre el tema de la validez. Bueno, hay un poquito, ¿no?, de trabajar. También me encuentro haciendo mi tesis de maestría sobre la validez de la ley. ¿Cuál era el concepto de validez de la ley que manejaba o que tenía Hart? Bueno, muchas gracias, y un saludo para Ecuador. Me alegra que sea tan variado de nacionalidades este foro. En realidad la idea que tiene Hart de la validez es que es algo así como él usa, porque Hart toma la idea de la filosofía del lenguaje ordinario, o sea, y toma mucho también de la obra de John Searle, y obviamente de Wittgenstein antes. Entonces, para él la regla de reconocimiento es como el metro de París, digámoslo así, siguiendo el ejemplo wittgensteiniano. De la regla de reconocimiento es como la fundante de la validez jurídica, es la creadora de la validez jurídica, y sobre ella misma, como regla, digámoslo así, no se puede predicar la validez o la invalidez, porque es ella misma la fundante de la validez jurídica.
¿tá? O sea, él lo sitúa en un criterio, que esto también es criticado, ¿no? En un criterio entitativo último, como es la regla de reconocimiento, que como dije yo recién, o sea, en términos de validez si queremos hablar de cadena de validez, a Hart le sabía un poco a poco, digámoslo así, la tesis kelseniana de la validez dependiendo de una norma hipotética fundante o de una norma fundante básica, como era la norma hipotética fundamental, ¿no? Que dependiera toda de una hipótesis del teórico del derecho, de Kelsen, digámoslo así. Entonces él considera que la validez tiene que tener, en su visión, digamos, de derecho social o de práctica social, la validez tiene, está también en una entidad última, como es la regla de reconocimiento, que sirve de alguna manera para cortar el regreso al infinito. O sea, uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué vale un decreto? Bueno, porque en el Uruguay, por ejemplo, porque lo dice la ley. ¿Por qué vale la ley? Bueno, porque lo dice la Constitución. Y bueno, ¿y por qué vale la Constitución? En Hart, esa explicación de la validez también, digamos, como yo explicaba en la exposición, depende de una práctica concordante de los operadores jurídicos en reconocer al derecho en ciertos criterios. Entonces, en realidad, una norma jurídica vale y es válida, no porque tenga alguna, digamos, entidad o ontología en sí misma, sino que vale porque hay una práctica de quienes son los expertos en que le reconocen validez a eso, y no, por ejemplo, a una obra literaria, ¿no? Pero si, por ejemplo, hoy o mañana, como a veces sucede en algún tribunal constitucional latinoamericano, no sé, el Quijote, la obra del ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, se toma como derecho, y bueno, será derecho. Eso es compatible con la tesis de Hart. No sé si respondí la inquietud, Ricardo. Bueno. Bueno, seguiría Ricardo Marquicio. Tenés que desconectar el micrófono, lo tenés desactivado. Hola, buenas noches a todos. Hola Serrana, siempre es un gusto escuchar a Serrana, así que la verdad que es muy interesante la exposición. De algunas cosas ya hemos hablado con Serrana, y siempre el intercambio con ella es muy bueno, así que le voy a hacer una pregunta de alguna cosa que probablemente hemos hablado algunas veces, y que me parece interesante escuchar su punto de vista. A mí me parece muy, muy iluminador los fracasos de gente como Hart y Kelsen, es decir, no solo Hart, Kelsen también, y probablemente en la misma medida, es decir, gente que quiso construir teorías positivistas prácticamente invulnerables, ¿no? Que explicaban el derecho en términos conceptuales, perfectamente diferenciados de la moral, y capaces de dar cuenta de la obligación jurídica, ¿no? Es decir, son esfuerzos muy interesantes, responden también coyunturalmente a una cierta época histórica. Si uno se fija en esto, esta clase de positivismo empieza a fines del siglo a principios del siglo XIX con suerte, o a fines del siglo XVIII, y probablemente ha agotado su ciclo. Es decir, probablemente haya llegado a sus mejores posibilidades con gente como Hart y Kelsen. ¿A qué voy? Es decir, muchas de las cosas que me parece que expone Serrana tienen que ver con el intento de mantener la grifa positivismo a todo costo. Es decir, se suponía que el positivismo era capaz de hacer estas cosas, de explicar la normatividad jurídica en términos completamente independientes de la moral, llegar a la normatividad a partir de la validez, por ejemplo. Es decir, no plantearse directamente la pregunta normativa, sino llegar a la normatividad como el último punto a explicar. Es decir, explicar primero la naturaleza del derecho, luego la validez, y por último la normatividad como una cuestión residual a la que se llega, digamos, por el desenvolvimiento propio de la teoría. Ese es el punto donde aparentemente las cosas no salieron. Es decir, no salieron al punto de que, por ejemplo, Ras sugiere abandonar la etiqueta, ¿no?
Es decir, dejar de usar la etiqueta positivismo. Y en buena medida uno podría preguntarse, el positivismo, digamos, del siglo XIX y de Hart y Kelsen, se oponía a otras cosas claramente, ¿no? Se oponía claramente al naturalismo, es decir, es el caso de Kelsen, sobre todo, ¿no? ¿Sí? Y el positivismo de Hart se oponía, bueno, el debate Hart-Dworkin contrapone positivismo contra antipositivismo, ¿no? Contra interpretativismo. Uno podría pensar, ¿a qué se contrapone el positivismo contemporáneo? Es decir, ¿qué clase de cosas podría pretender el positivista explicar que no explica el antipositivista? Es decir, esa me parece la pregunta, no es una pregunta retórica, es decir, es una pregunta genuina, es decir, digamos, la respuesta me parece muy compleja y dificultosa, pero no encuentro ninguna cosa evidente. Es decir, por lo tanto no encuentro ninguna razón evidente para mantener la etiqueta positivista. Es decir, cuando uno pretende hablar de la normatividad del derecho, y no simplemente explicar múltiples vínculos posibles entre la moral y el derecho que dependerían de la explicación del punto de vista normativo, ¿no? Es decir, y de la forma en que las instituciones se conectan con el punto de vista normativo. Entonces, mi pregunta concreta sería, ¿cuál sería el punto, el sentido a esta altura de mantener la etiqueta positivismo y contra qué se contrapone el positivismo, tomando, digamos, la versión de Hart como la última gran versión positivista que conocemos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ricardo, siempre es un gran privilegio. Yo tengo por estas latitudes a gente como Ricardo, que siempre son un desafío como para seguir pensando. Bueno, esto lo hemos discutido bastante a fondo. Yo coincido con esa idea de que hay que, digamos, de que la etiqueta positivismo es más a esta altura capaz lo que puede confundir o lo que puede distorsionar que lo que puede servirnos como explicación. O sea, de las tres tesis clásicas del positivismo, creo que la tesis de las fuentes sociales del derecho es una tesis, digamos, aceptable para mí, o sea, creo que vale la pena mantener esa tesis de la idea de las fuentes sociales del derecho. No claramente el positivismo no sirve, digámoslo así, no sirve para explicar la normatividad jurídica. Y creo que si uno lo piensa como hemos hablado varias veces, Ricardo, la teoría positivista es una teoría muy poco ambiciosa y como muy delgadita, o muy finita, digamos, como muy poco ambiciosa con esa idea de las fuentes sociales del derecho. O sea, no sé quién puede haber hoy, capaz que quien pueda discutir, digamos así, que la identidad del derecho, la identificación del derecho, pueda ser explicada de una manera distinta que en base a la idea esta de las instituciones, o la identificación del derecho con criterios institucionales, y hasta ahí está bárbaro. Lo que claramente el positivismo no puede explicar es la cuestión de la normatividad jurídica. Entonces creo que la tesis del positivismo, que explica con bastante detenimiento Hart de la separación conceptual entre el derecho y la moral, esa quizás es una mochila que carga el positivismo de Hart, que es lo que más complica. Pero digo, creo que es difícil discrepar con el positivismo, y creo que Dworkin no discrepa con esa idea de la tesis de las fuentes sociales del derecho, identificación del derecho. Creo que Finis tampoco discrepa con esa idea de la identificación de las fuentes sociales del derecho. O sea que con la tesis mínima del positivismo, o poco ambiciosa tesis de las fuentes sociales del derecho, creo que razonablemente razonablemente es muy difícil discrepar, pero además a nadie le interesa discrepar con eso. El problema es que todo el problema de la normatividad del derecho, de la justificación del derecho, de cómo justifico que alguien tenga derechos y obligaciones, me parece que si yo paso raya con el positivismo contemporáneo, con los discípulos de Ras, con el mismo Ras, no es algo, la normatividad del derecho, que el positivismo en sí pueda y ni quiera explicar. El problema que tiene Hart es, de alguna manera, que él intenta dar cuenta, como hemos hablado varias veces, de la normatividad en base a puramente hechos brutos sociales, y claro, es imposible explicar la normatividad en base a hechos brutos sociales, porque a él le parecía que si él reconocía la existencia de hechos morales, que sabemos que la objetividad moral no es sinónimo de entender que hay como hechos morales,
Sin embargo, a él le parecía que no podía conceder que había hechos morales, porque si no como que se apartaba demasiado de sus padres, digamos. O sea, como que él quiso hacer un buen berrinche, digamos, ¿no? Con esta idea del punto de vista interno, del aspecto interno, pero no quiso irse de la casa de papá y mamá, eso es obvio, ¿no? Y lo que sí me parece complicado, ahí quizás, ¿no? Que más allá de que Hart estuviese en algunos casos, me parece, bastante emparentado al utilitarismo moral, en algunos aspectos, también tiene, o en el concepto de derecho claramente, en esta idea del punto de vista, es como un escepticismo moral, ¿no? Que no era el de otros positivistas, ¿no? Entonces creo que hay una especie de escepticismo moral en la idea porque en la idea de que no hay objetividad moral por relacionar la objetividad moral a la idea de hechos morales, ¿no? Creo que es un poco un resumen de lo que hemos discutido y de lo que yo también he aprendido contigo, Ricardo. Y creo que vas a coincidir con esto que dije, o yo voy a coincidir contigo. No, sí, hemos aprendido en todo caso, nos hemos retroalimentado con la discusión muchas veces. Ha sido muy, muy linda discutir eso. Bueno, sigue Ángel Oblitas y después Oscar Sarlo. Sí, buenas noches, Ángel Oblitas desde Bolivia. A ver, más o menos en la línea de la pregunta anterior, pero un poco más secuencial. En tu criterio, ¿qué elementos comunes y diferencias sustanciales entre toda la teoría positivista, Bentham, Austin, Kelsen, Hart y de pronto llegando a Raz, digamos, ¿no? Si se pueden encontrar, obviamente hay algunos, en realidad muchos elementos comunes, pero ¿cuáles serían, en tu criterio, los más sustanciales? Lo mismo que las diferencias, o sea, ¿cuáles serían los elementos que cada uno de estos autores habrían aportado a la teoría ius positivista? Bueno, la pregunta es muy amplia, pero digamos, para decir algo bastante sintético, yo creo que dentro del positivismo jurídico se engloban corrientes muy distintas, o sea, hay positivistas jurídicos que son escépticos en materia moral, como lo era Kelsen, como lo era Ross, como lo es Bulligin. Hay positivistas que no son escépticos en materia moral, como lo era como Austin y Bentham, que eran utilitaristas y no eran escépticos en materia moral. Y hay contemporáneos, digámoslo así, como puede ser Raz, que desarrolla, digámoslo así, mucho de la tesis de Hart, pero se aparta. Entonces creo que si hoy pudiéramos pasar raya, como dice el profesor Carlos Santiagonino, qué tesis, digámoslo así, es común en todos los autores positivistas, es una tesis muy mínima, que es la tesis de las fuentes sociales del derecho, o sea que lo que es derecho desde el punto de vista de su identificación, cómo identifico el derecho, depende de derechos sociales, puestos, digámoslo así, positum, puestos. Y esa es la tesis mínima, poco ambiciosa y muy recortada, si se quiere, que une al positivismo en general. Y es la tesis que no ha fracasado del positivismo. Después, la tesis de la distinción conceptual entre derecho moral, esa ha sido objeto de diferencias muy importantes en el ser incluso de los propios positivistas, ¿no? No sé si responde la pregunta. Sí, gracias. Bueno, sigue Oscar Sarlo y después Don White Trantillón. Oscar, tenés que desactivar el micrófono. Activar el micrófono. Sí, hola, buenas noches. Gracias por organizar un evento tan interesante y gracias a Serrana por una exposición tan precisa y clara. Hemos hablado ya muchas veces también de este tema con Serrana y
pero me interesa plantearlo porque hay un auditorio distinto aquí. Yo tengo, quizás por ignorancia, una vieja discrepancia con las críticas que se le hacen tanto a la teoría de Hart como a otras teorías positivistas. Yo entiendo que las teorías positivistas hoy deben entenderse no en una contraposición con como se plantea generalmente con las no positivistas. Hay una cosa muy concreta, ¿por qué son importantes y siguen siendo importantes? Son teorías de los sistemas jurídicos. Y como teoría de los sistemas jurídicos, no puede ser el tema central explicarnos por qué estamos obligados moralmente a cumplir con el derecho. Una teoría descriptiva de los sistemas jurídicos tiene que tener la misma fuerza explicativa que una teoría de las reglas del lenguaje. ¿Por qué hablamos un lenguaje? Y lo hablamos porque hay razones de conveniencia, de lo que fuera, pero es un fenómeno que no está sujeto al juzgamiento moral, digamos, desde una perspectiva individual. Entonces me parece que hoy se caracteriza una teoría positivista, yo creo que debería verse como teoría de los sistemas jurídicos, no como la teoría de la obligatoriedad del derecho. No obstante que por esta vía, por supuesto, las teorías positivistas aportan cuestiones muy interesantes que pasan a ser entonces sí objeto de un poco respondiéndole en el sentido de aportándole una sugerencia a lo que decía Ricardo recién. Hoy en día no la veo como confrontando con las teorías moralistas del derecho, sino básicamente sirven para confrontar con las teorías dogmáticas del derecho. Es decir, nos permiten entender, y esto voy al punto que le quería plantear a Serrana, las teorías como la de Hart, sobre todo, que es bastante más sofisticada que la de Kelsen o la de Ross también, nos permiten ver que ya no podemos estudiar el derecho simplemente como a partir de la Constitución o a partir de los códigos o cosas, sino que precisamos otro tipo de categorías. Entonces, en este sentido, yo no despreciaría, por ser poco ambiciosa o por ser demasiado delgadita, como dijiste, sin perjuicio que la delgadez hoy es una ambición de mucha gente, ¿no? Así que no lo echaría en saco roto a eso. Pero digamos, yendo a esto, eso que me parece entender en lo que planteó Alejandro hoy, una teoría que simplemente haya aportado un llamado a atención, una categoría analítica para todos los que estudiamos el derecho y queremos entender el derecho, que nos llama la atención de que para entender un sistema jurídico, no podemos ir simplemente a la Constitución como pretende el neoconstitucionalismo. Tenemos que entender cuál es la regla de reconocimiento, es decir, la práctica en torno al reconocimiento del sistema jurídico, para entender, y esto claramente es un desafío para no quedarnos en la lectura de textos simplemente, que tenemos que interpretar prácticas. Ya con eso Hart se merece pasar a la historia de los grandes teóricos, y agrego que para mí una teoría vale si aporta categorías analíticas que sirvan para investigar. No me preocupa que me explique toda la vida y todo, desde la metafísica más dura hasta la práctica que tengo que aplicar mañana en un tribunal. Eso es imposible. Eso es eso es ser excesivamente ambicioso, me parece, ¿no? Entonces yo digo, ¿tú no pensás que una categoría como la regla de reconocimiento, más allá de todos los debates que se susciten, las insatisfacciones, no ha permitido ver mejor el derecho de lo que lo veíamos antes, cuando creíamos que la norma superior de todo era la Constitución? Pregunto. Bueno, muchas gracias a Óscar. Óscar es el catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho de la Universidad de la República. Y bueno, y comencé mis estudios con él, así que es un gusto que él esté acá y que esté interviniendo.
Sí, lo hemos discutido muchas veces. Centralmente el problema, a ver, esas virtudes que vos explicabas de la teoría hartiana de sistemas y de que Hart se merece pasar a la historia, bueno, sin duda que Hart hizo unos aportes espectaculares a la teoría del derecho. Pasa que esa visión, digamos, que en ese proyecto, digamos, académico tuyo de distinguir la teoría del derecho de la dogmática jurídica, capaz que todas las teorías del derecho ahí tienen para hacer aportes, o sea, lo tiene el antipositivismo durkheimiano sin duda, lo tiene el naturalismo, o sea, lo tienen muchas de las teorías que son justamente teoría del derecho y que permiten explicar, obviamente, con categorías analíticas el derecho. Y claro que la idea de regla de reconocimiento desafía la forma clásica de entender al derecho, y obviamente que significa un gran aporte, como también la teoría de Kelsen, y la de Ross, y la de tantos otros. El problema que se da, me parece a mí, es que esa idea, a ver, eso que vos planteás, Oscar, de decir, bueno, no es, cuando yo dije que era poco ambiciosa, no estaba denostando la teoría positivista. Al contrario, cuando una tesis es poco ambiciosa, primero genera mucho más nivel de acuerdo, y a veces puede resultar muy útil. El problema me parece que se da primero porque Hart quiere explicar la normatividad jurídica. O sea, él no quiere quedarse en las teorías imperativistas de Austin, de Bentham, tampoco en la teoría normativista de Kelsen. Él discrepa ahí, lo confronta así expresamente en el concepto de derecho, aunque no tanto como Austin, pero sí confronta también con Kelsen. La cuestión es que él quiere explicar la normatividad del derecho, porque a mí me parece que una filosofía del derecho, digámoslo así, que no pueda o explicar la normatividad jurídica, es como insuficiente o no tiene una dimensión explicativa de algo que necesariamente la teoría del derecho debería explicar. ¿Eso qué significa? ¿Que uno tiene que rechazar las herramientas analíticas? Claro que no. O sea, las herramientas de no sé, de escépticos en materia moral, pero que a su vez, no sé, como puede ser un Guastini, por ejemplo, que ha presentado un montón de conceptos que tienen una utilidad bárbara, no son despreciables. El asunto es que el positivismo, digámoslo así, no puede explicar la normatividad jurídica, y uno puede decir, no quiero, entonces no necesito una teoría del derecho que me explique la normatividad jurídica. Bueno, para confrontar con la dogmática clásica, claramente no lo necesito, porque eso es a la interna si se quiere, de la práctica jurídica más, ¿cómo podemos decir?, más cotidiana. Pero cuando yo quiero explicar por qué las personas tienen derechos y obligaciones, por qué las tienen, ¿no? Y si le reconozco capacidad normativa al derecho, porque el derecho no es como el lenguaje, en el sentido de que, obviamente que Hart sí era de la idea de que el derecho es como el lenguaje, porque la versión de la regla de reconocimiento es una versión convencional, como él lo manifiesta en el post-scriptum, o sea, que es una convención coordinativa. Esa es la tesis de Hart, que después todos los positivistas en algún momento refutaron, o los discípulos de él en algún momento refutaron, pero que después terminaron por desechar. No es como lenguaje, porque el lenguaje, más allá que incide en nuestra vida, no me dice que yo tengo que darle 200 pesos al fisco, o que yo tengo que ir 10 años preso, ¿me entendés? O que tengo que pagarle una indemnización a alguien. No se mete de alguna manera con mis bienes básicos, con mis derechos básicos, con mis libertades. Entonces yo creo que una filosofía del derecho, en alguna medida, no para confrontar con la dogmática o para otras cosas, que evidentemente en eso el positivismo es muy productivo para eso, y la teoría del derecho en general, no solo el positivismo, sino que yo necesito una explicación en algún momento de esas cosas, que no están por fuera de la teoría del derecho, como han presentado algunos, ¿no? Moulin, por ejemplo. Perfecto. Tenemos a don Walter Antillón y después a Ana Lucía Blanco. Don Walter tiene el micrófono desactivado. Muy bien, buenas noches.
a la profesora Serrana, pues todos los compañeros que estamos reunidos escuchando su conferencia. Yo quería pues expresarles una cierta perplejidad, un cierto asombro de mi parte, en el sentido de que escuchando esta idea de que el positivismo es hoy día pues una tesis débil, me parece que estamos obviando tal vez la presencia de positivistas que han hecho un trabajo muy, muy compacto. Yo me refiero en primer lugar a Norberto Bobbio, por ejemplo, que ha hecho aportes muy importantes, y sobre todo me refiero a Luigi Ferrajoli. Luigi es positivista y defiende fuertemente su posición positivista, en el sentido de que su afirmación parte del hecho de que el derecho es creado por los seres humanos, o sea que el derecho es un positum, y también defiende su tesis de la separación nítida de la moral. Y me parece difícil decir que un positivismo así es muy delgado. Yo encuentro que la tesis de Ferrajoli es una tesis, por el contrario, sumamente ambiciosa, en el sentido de que es una tesis que pretende partir desde la teoría del derecho, desde una máxima abstracción hasta una teoría de la democracia, que es una teoría de la máxima concreción, que va de, digamos así, de los conceptos a los hechos sin solución de continuidad. Y yo pues quería un poco salir de mi asombro, pues preguntándole a la conferencista, ¿cómo le parece que la tesis de Ferrajoli sea una tesis mínima o delgadita? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. No, en absoluto sostengo que la tesis de Ferrajoli sea una tesis delgadita, porque no tiene nada delgadito. Incluso la última obra, digamos, que generó un estado bastante de notoriedad para él, que es Principia Iuris, de delgadito no tiene nada, son 3 volúmenes tremendos. Lo que pasa con Ferrajoli, sí, el Ferrajoli es un positivista, pero pasa que es mucho más que un positivista, porque además de que él es un escéptico en materia moral, en realidad él es un positivista, y yo incluso lo hablé con él, esto, porque muchos en el momento que estaba más en boga, la distinción entre positivista excluyente e incluyente, él, obviamente que él se considera a sí mismo un positivista excluyente, y lo es, pero lo que pasa que la tesis de él, que él o sea, no se queda, como tú bien dijiste, en una cuestión puramente de una teoría positivista, él tiene toda una teoría de la democracia, y también ha dado mucho base teórica a neoconstitucionalismo también, ¿no? O sea, él es uno de los referentes quizás por los neoconstitucionalistas, aunque él pueda quizás discrepar con muchos de los neoconstitucionalistas, es tomado como tal. El problema me parece que yo
tengo una discrepancia central con Fraioli, es que él considera que hay como una cuestión de, si se quiere, de énfasis en lo normativo, de tal manera que él, por ejemplo, dice que, bueno, que si la Constitución americana dice que es un derecho humano fundamental, en garantismo dice eso, ¿no? Que si en la Constitución americana dice que es un derecho humano fundamental portar armas, será un derecho humano fundamental portar armas. O sea, como que él, me parece, sostiene, digamos, un positivismo en el sentido de valorar normativamente el derecho, porque algo, digamos así, como que hay una santificación en la norma en sí, jurídica como tal, digamos así, ¿no? Y además él es un escéptico en materia moral y él considera que el derecho obviamente no tiene que dar cuenta, la teoría del derecho, perdón, no tiene que dar cuenta de la normatividad jurídica. Entonces, en realidad, si bien él comparte la tesis del positivismo, esta tesis mínima de la que hablamos, la teoría de él es mucho más abarcativa y mucho más propositiva del positivismo, ¿no? No tiene toda una, no solo en las contribuciones que ha hecho al derecho penal también, sino también en teoría de la democracia, ¿no? Y en metateoría también del derecho. Perfecto. Sigue Ana Lucía Blanco. Buenas noches. Muchas gracias a la profesora Serrana por una exposición tan clara. Yo tengo una consulta. Vamos a ver si logro articularla moderadamente bien. Mencionó usted en su exposición que uno de los puntos criticables, digamos, de la teoría de Hart era en la medida que violaba el problema de Hume. Asumo que refiere usted aquí al párrafo, a la presentación de él a propósito del que da en la tercera parte del Tratado de la Naturaleza Humana sobre la imposibilidad de derivar juicios normativos o del deber ser de juicios fácticos. Sin embargo, quería preguntarle cómo exactamente la explicación de Hart incurre en ese problema, porque podría pensarse, digamos, si un teórico analiza o pretende describir un fenómeno, aunque sea un fenómeno normativo, y dice, bueno, en el comportamiento de la gente, de estas circunstancias fácticas, llamémosle hábito, la gente deriva razones para la acción. O sea, de ciertos hábitos, cierta comunidad deriva razones para la acción. El teórico no incurriría ahí en una violación al problema. La gente, la gente al derivar, hacer esos, digamos, pretender derivar razones para la acción de hábitos, eventualmente sí. Pero el teórico, si su interés es meramente describir unos ciertos fenómenos y está describiendo comportamientos, ¿cómo viola eso este asunto? Listo. Bueno, muchas gracias, Ana, por la pregunta. ¿Vos de dónde sos, Ana? De Costa Rica. De Costa Rica. En realidad, a ver, el problema, las personas, Hart lo que plantea, ¿por qué violaría, digamos, en la tesis de Scott Shapiro, por qué violaría la falacia naturalista, ¿no? Esto que bautizó George Moore como falacia naturalista en Principia Ética en 1903, que hasta ahí no era tan conocido como un problema filosófico. En realidad, el problema se da porque es el teórico del derecho, es Hart el que tiene que explicar cómo se dan las obligaciones. Porque él considera que hay obligaciones y considera que hay deberes jurídicos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo hace un teórico para explicar de dónde surgen esos deberes o esas obligaciones jurídicas? Lo que Hart va a plantear simplemente
es que esas obligaciones o esos deberes surgen de hechos sociales. O sea, porque yo tengo la práctica de cuando voy al supermercado o al autoservicio o al shopping o al mall, digámoslo así, a comprar algo, tengo la obligación de hacer cola, digámoslo así, porque hay una convención en tanto práctica concurrente, de que se hace cola, se hace fila, ¿no? Entonces, lo que justifica que yo tengo la obligación de hacer cola, de hacer fila, para pagar en la caja, es que hay una práctica de hacerlo así, ¿no? Entonces, ahí él está extrayendo mi obligación de hacer fila, para plantearlo en términos muy, muy claros, de la práctica convencional de hacer fila. Entonces, él dice el postscriptum, la regla de reconocimiento es una convención, porque muchos comentaristas, después que él publica el concepto de derecho, refieren a que entonces él estaría tomando la idea de convención de David Lewis, o sea, esa idea de que David Lewis plantea on convention, o sea, que las convenciones son prácticas que tienen dos características, básicamente, las convenciones. ¿Por qué manejamos por la derecha, no? Y no por la izquierda. Bueno, porque hay una convención en que sea así, y mi obligación de manejar por la derecha estaría situada en que hay una convención, una práctica en hacerlo así. En las convenciones tienen dos características. Una característica de dependencia, o sea, yo hago fila en el supermercado o hago cola porque los demás lo hacen, y mi comportamiento es dependiente de lo que lo hacen los demás, y también hay la idea de convención cuestión de arbitrariedad, o sea, podría hacerlo fila o podría hacer otras cosas, digámoslo así, o podría manejar por la derecha o podría manejar por la izquierda, es arbitrario. Entonces él basa toda la idea de normatividad del derecho y de la idea de que las personas tienen obligaciones o tienen derechos por esa idea de esa práctica recurrente. Entonces, lo que yo creo ahí es que hay que explicar distinto, capaz, la falacia naturalista de Hume, pero, o sea, lo que no tengo, que es lo que Scott Shapiro capaz que no hace. Ahí yo capaz que estoy más partidaria de la idea de Putnam, en cómo Putnam explica en algún lado, Hilary Putnam, un filósofo estadounidense ya fallecido, en el libro El desplome de la dicotomía hecho-valor, él ahí plantea algunas cuestiones distintas de la idea de la falacia naturalista, y creo que algunas cosas se pueden tomar, ¿no? De ahí. Él dice como que es tomado como si Hume fuese un escéptico, y no lo es, básicamente, pero digamos, lo que te quiero contar es que, o dar respuesta, es que en realidad es un problema del teórico del derecho también. O sea, porque el teórico del derecho va a explicar que alguien tiene la obligación o tiene el deber jurídico, y eso es un hecho jurídico, y eso es una cuestión normativa en cuanto a obligación, en cuanto a deber, que se sustenta en hacer fila, digámoslo, en la práctica de hacer fila, por ejemplo. En cambio, otra explicación distinta a esta sería decir, bueno, miren, no, hacer fila no se sustenta en una práctica de hacer fila, se sustenta en que los recursos son escasos, en que tengo que administrarlos racionalmente, y entonces, bueno, las personas tienen que hacer fila por orden de llegada, y que si veo a una persona embarazada, una mujer embarazada, o alguien con un niño pequeño, o alguien que tiene una discapacidad física, debería de darle el lugar, ¿no? Tendría una obligación, digamos, de darle el lugar. Bueno, esa es otra explicación, pero las prácticas, no es que la práctica no sirva para nada, como dice Trabopoulos y dice también Raz, la práctica tiene como una posibilidad de mostrarnos dónde está la regla, digámoslo así, de hacérnosla evidente, tiene un poder explicativo y de exposición, de síntesis muy grande, pero no fundamenta en sí misma la obligatoriedad. Un hecho no fundamenta en sí mismo un deber. Esa es la idea básica que creo que la tesis de Hart incurre, ¿no? No sé, Ana, si contesté. Sí, muchísimas gracias. Bueno, tenemos dos preguntas más. Eduardo Martínez Díaz y después Alejandro Gara, que quiere comentar. Entonces, Eduardo Martínez Díaz, que tenía una pregunta.
Y no sé. Si no, ha comentado, si no, y después que hable él. Sí, bueno, voy a decir yo. Sí, hay muchas cosas que me gustaría participar o comentar. Claro. Pensemos puramente en la cuestión del surgimiento de las normas. O sea, eso es uno de los varios problemas que hemos estado discutiendo, pero pensemos en ese específicamente. Un teórico, como dice Ana, y como señalaba Serrana, localiza que a partir me refiero, existe un hábito y luego existe una norma. Se conocen teorías cognitivas sobre las diferencias en los mecanismos cognitivos en el funcionamiento de ambas clases de comportamientos, que están íntimamente relacionados, obviamente. O sea, seguir un hábito es casi seguir una norma, pero no es seguir una norma, obviamente. También esos mecanismos sobre ellos se podría montar una historia evolutiva, por ejemplo, se podría montar muchas cosas. Un sociólogo también podría venir y brindar una explicación de cómo se pasó de ese hábito a ese mecanismo. Podría construir una teoría de las regularidades de cómo se pasa de los hábitos a las normas. Y obviamente, a su vez, el que está en el punto de vista interno, o eso quiere decir que quien está dentro de la práctica, quien está desde el punto de vista interno, ahora tiene una norma, no meramente sigue un hábito. ¿Qué falta ahí? O sea, ¿qué es lo que falta en la explicación? Porque, o sea, decir que ontológicamente hay una diferencia entre normas y hechos, pues es falso, simple y sencillamente, ¿verdad? Las normas son una parte de los mecanismos comportamentales humanos. Pero entonces, ¿qué falta en la explicación del teórico que ha hecho todas estas descripciones? Sin suponer, puede que sean falsas, obviamente, no estoy queriendo decir que son verdaderas, puede que sean falsas, pero ¿qué es lo que? Pero yo siento que obviamente hace falta algo muy importante en la crítica que se hace en relación con la normatividad. ¿Qué es eso que falta? Es literalmente una pregunta, lo que quiero intentar entender mejor cuál es la crítica. Listo. Yo creo, Alejandro, que, digamos, un sociólogo o un antropólogo puede dar explicaciones de cómo, bueno, de cómo antropológicamente surgen las reglas, de cómo el cerebro del ser humano se adapta, digámoslo así, en determinadas circunstancias y todo lo demás, y creo que esos son todos análisis o perspectivas muy valiosas. Pero lo que hace la filosofía, o lo que pretende hacer la filosofía, en este caso del derecho, o debería de hacer, es poder dar cuenta de la capacidad normativa del derecho, o sea, de cómo el derecho, en eso que he insistido, que he repetido insistentemente, cómo otorga derechos y obligaciones, y cómo cómo un juez puede mandar a alguien preso, cómo un juez puede obligar a alguien a desprenderse de un patrimonio, cómo otro juez puede embargar a alguien, como otro puede obligarlo a pagar impuestos, etcétera, etcétera, y meterse, digamos, con la libertad del individuo, ¿no? A lo que voy es que poder explicar la normatividad jurídica con independencia total de la moral, que fue lo que quiso hacer Hart, es como una empresa imposible, digamos, es eso, digamos, es como que no significa que la identificación del derecho yo tenga que pasar por un test moral. Por ejemplo, como dijo Raz, el derecho es profundamente inmoral en muchos aspectos, pero lo que digo es que
la crítica es que dar cuenta de la normatividad con independencia de la moral es como una empresa imposible. Esa es la conclusión, digamos así, si tuviéramos que cerrarla. Esa es la cuestión. Y que esto no significa adoptar ninguna cuestión sustantiva de fondo sobre la moral, o pensar que, o sea, por ejemplo, Hart se podría haber quedado con la objetividad moral, aunque no considerara que hubiese algo así como hechos morales, ¿no? No tenía que cargar su ontología, digámoslo así. Pero no lo vio eso. Probablemente hoy diría otras cosas muy distintas, como las que dice Ras, por ejemplo. Que entiende que eso es absurdo. O sea, Ras dice, entender que el derecho y la moral están separados es absurdo. Básicamente lo dice así. No tiene sentido. Ras lo dice, no es que lo diga Finis, lo dice Ras. Y los discípulos de Hart, los que ocupaban, porque algunos lamentablemente recientemente han fallecido, pero y son positivistas, no sostienen esta tesis de la separación conceptual tajante entre derecho y moral, no la sostienen. Bueno, tenemos una pregunta más de Eduardo Martínez Díaz, pero no sé si sigue por ahí. Si no, entonces yo creo que ya estaríamos finalizando. Si no, no aparece Eduardo. Bueno, entonces, porque aquí ya es tarde y más bien, Serrana, muchas gracias por conectarse y mantenerse todo este rato tan activa. Entonces, estaríamos finalizando con la actividad. Muchas gracias a todos y a todas. Muy interesante, un aplauso a la expositora, todo muy bien, y nos esperamos en otras próximas actividades. A cuidarse mucho y buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, y gracias a la Asociación de Filosofía de Costa Rica por la invitación. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.